El horror no es propiedad de uno solo, sino algo compartido, reflejado, algo que se cruza entre dos mundos. Se dice que odian la luz, que sus ojos arden con solo mirar un alma pura, que vienen del abismo para devorar sueños y sembrar el miedo. Pero nadie cuenta lo que ocurrió antes. Hubo un tiempo en que las criaturas oscuras eran solo sombras suaves, ingenuas, inocentes. Y entonces los humanos abrieron grietas en lo invisible, pronunciaron palabras antiguas como si fueran juguetes. Todo por curiosidad, por poder, por deseo de mirar lo que nadie debía ver. Pero no fue el horror lo que llegó primero, fue el silencio, el temblor de una presencia quebrada, porque al ser llamados, los despertaron, pero no entendieron, sintieron miedo. Fueron arrancados de sus sueños y entonces los humanos los vieron y los llamaron demonios. Cuando mires al abismo, recuerda que no siempre fuiste el que miró. Yo no tenía nombre, ni sombra, ni deseo. Era solo un pensamiento que soñaba. Soñaba sin saberlo. Soñaba porque así era mi existencia. Allí, donde no llega el tiempo, donde la forma no importa, donde no existe el antes ni el después, solo el ahora sin fin, allí reposaba, en la quietud más profunda, en el silencio más antiguo, hasta que escuché una voz. No era como las que se escuchan en este mundo, era una grieta, un quiebre, un corte en el centro del sueño. Algo me tiraba, me arrastraba, me empujaba hacia donde no quería ir. No sabía lo que era el miedo hasta entonces. Intenté resistirme, pero resistir implicaba querer quedarse. Y querer era algo que aún no conocía. La voz insistía, palabras que no entendía, pero que marcaban. Eran errantes, rotas, hechas de saliva y fuego. Rompieron el tejido suave de mi existencia, me arrancaron. Y entonces vi luz, vi límites, vi sombra. Y supe lo que era tener una forma, supe lo que era ser mirado y odié. No porque yo supiera odiar, sino porque eso fue lo primero que sentí al mirar los ojos de quien me llamó. No era la primera vez que lo intentaba. Las noches eran más largas últimamente, no por el cielo, sino por dentro. El sueño llegaba tarde y se iba temprano, dejando algo incompleto. Por eso lo hice. Por eso bajé las luces, cerré las puertas, dibujé los círculos, pronuncié lo que se suponía no debía decir. No fue por creencia, no fue por maldad. Fue por una necesidad que no sabía cómo nombrar. El aire cambió cuando dije la última palabra. No se volvió frío, no se volvió cálido, solo se volvió otro. Y por un momento pensé que había cometido un error. No por miedo, no aún, sino porque sentí que algo se había roto lejos, pero por mi culpa. No lo vi. No con los ojos, pero supe que algo me miraba y supe que no quería estar aquí. Eso fue lo que más me inquietó. No el hecho de haber invocado algo, sino el saber que no quería venir. Lo arrastré, lo llamé desde un lugar que no alcanzo a imaginar. Y cuando me sintió, no gritó, tembló. Al principio era solo un temblor, un movimiento leve en las paredes del sueño, una sombra que no debía estar ahí, y luego una respiración que no era mía. Yo sentía cosas que nunca había sentido, no con los sentidos, sino con algo más profundo, como si mis pensamientos ya no fueran completamente míos, como si en mi mente hubiese un susurro que no había aprendido.
Empecé a recordarlo, no su rostro, no su voz, sino su intención, su hambre sin forma y al mismo tiempo su miedo, porque aunque fue él quien me llamó, no esperaba que yo respondiera. Lo veía sin verlo, en sueños primero o lo que quedaba de ellos. Un contorno torcido en la esquina de una habitación que no era la mía. Un parpadeo donde no debía haber luz. Lo observaba, pero no desde afuera, desde adentro, a través de su culpa, a través de esa grieta que abrió y que ahora ya no sabía cómo cerrar. Yo soñaba con su voz antes de dormir y cuando despertaba tenía en la lengua palabras que no conocía, como si alguien más hubiese usado mi boca mientras dormía. Él se convirtió en mi ancla y yo en su espejo, porque lo que me mostró al llamarme, yo ahora se lo devolvía, no como castigo, como reflejo. Algo dentro de mí comenzó a quebrarse, una parte que no sabía que estaba ahí, y al romperse, algo respondió, no afuera, no en el mundo, en mí. Lo vi caer, no con los ojos, con la sensación exacta con la que yo fui arrancado. Él también fue sacado de su sueño, él también fue invocado por sí mismo, y ahora ninguno de los dos sabe cómo volver. No sé en qué momento dejé de ser yo o si alguna vez lo fui. La presencia que traje ahora habita en mí o yo en ella. Cuando cierro los ojos, no descanso. Cuando los abro, no despierto. Me duele llevar esta forma. Cada instante es un peso. Cada pensamiento, un roce con el fuego. Me diste ojos para verte y eso hiciste. Te vi. Vi tu culpa, tu vacío, tu búsqueda desesperada de sentido en lo que no tiene forma. Y entonces entendí. Tú no me llamaste para obtener respuestas, me llamaste porque no soportabas el silencio. Tú fuiste el ruido, la grieta, el quiebre, el corte en el centro del sueño. Ahora lo sé porque también lo oigo. Late detrás de todo como un tambor hecho de miedo. Y tú también cambiaste. Ya no tienes forma clara en mi mente. A veces te veo como eras, otras veces te veo como yo, como si me estuvieras imitando, como si al mirarme te hubieras convertido en mí. ¿O fui yo quien se convirtió en ti? Ya no sé quién está al otro lado del espejo y cuando gritas, no sé si lo haces por miedo a mí o porque empiezas a reconocer lo que realmente eres. Porque yo no traje el horror contigo, tú me lo diste, lo llevabas dentro. Solo necesitabas un lugar donde dejarlo. Me llamaste para cargar con lo que tú no podías sostener y ahora lo llevamos entre los dos, pero tú lo temes, yo lo abrazo y es por eso que me temes aún más, porque lo que soy ahora es lo que tú siempre fuiste. No se despidió, no se desvaneció en humo, no estalló en luz ni en sombras. Simplemente dejó de estar, como un recuerdo que no se borra, pero se hunde. Me dejó algo. No fue una marca, ni una palabra, ni una visión. Fue una ausencia, una grieta por donde entra algo que no estaba antes. Ya no sueño. Duermo, sí, a veces. Pero en ese espacio donde antes caía, ya no hay nada. Solo oscuridad sin forma. Y en el centro de esa oscuridad, su sombra o la mía. Ya no estoy seguro. Yo sí sueño, ahora por primera vez. Pero no sueño mi mundo, sueño el suyo. Camas vacías, voces sin consuelo, puertas cerradas desde dentro y un murmullo constante. ¿Quién soy? Desperté en él. Él duerme en mí.
No sé cuál de los dos sigue respirando o si hay una diferencia, porque cuando toqué al otro, no lo destruí, lo abrí. Y ahora, ¿tú que escuchas esto? ¿Estás seguro de cuál de los dos eres? Cuando mires al abismo, recuerda que no siempre fuiste el que miró, porque a veces fuiste el llamado y otras veces fuiste lo que respondió.